Señor. Vamos a estar leyendo Proverbios 3 del 5 al 6. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Padre amado, gracias por tu amor, Señor. Llévanos, Señor, a tu palabra para que aprendamos hoy más de ti, Señor, y que sigamos creciendo, Señor, en tu conocimiento, Señor. Que tú seas, Señor, la luz al final del túnel para cada uno de nosotros, Señor, y que sepamos que tú tienes el control de todo en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén. Aleluyas. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente no nos apoyamos en nuestra inteligencia, en nuestro yo, y confiamos en el Señor y se lo dejamos todo al Señor? Es difícil, ¿verdad? A veces cuando estamos enfrentando problemas, dificultades, nosotros queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas. Amén. Queremos resolverlo todos nosotros. Y decir, yo puedo, yo hago. Pero se nos olvida ir al Creador de todo. Amén. Se nos olvida ir donde está el Señor. Y en esos momentos, nuestra primera reacción siempre es desesperarnos. Y lo primero que hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo este problema? Y nos ahogamos en esos sentimientos y seguimos pensando, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y ahora, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Y cómo voy a resolver lo otro? Y nos vamos desesperando. Y eso nos va robando la paz, ¿verdad? Y nos roba la paz y nos preocupamos y dejamos de hacer cosas porque estamos preocupados. La primera reacción de muchos cristianos es dejamos de ir a la iglesia. Porque estamos enfocados solamente en ese problema, en esa situación. Ya sea financiera, ya sea de papeles, ya sea de trabajo, ahí enfocados todo el tiempo en ese momento. Y a veces nos parece que Dios no está obrando a nuestro favor, ¿verdad? Y decimos, pero si yo estoy orando por este problema, pero Dios no contesta. Y yo estoy orando y orando y orando, orando y no veo el resultado. Y ahí empezamos a dudar de a quién le hemos creído. Y la duda se va apoderando de nosotros. Y vamos diciendo, no, pero ¿para qué voy a orar si de todas formas Dios no va a obrar? ¿Verdad? Pero ahí es donde Dios muestra nuestra verdadera fe, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, es muy fácil decir, yo tengo fe. Cuando todo es color de rosa, es muy fácil decir, yo creo en Dios, yo tengo fe. Yo voy a la iglesia todos los domingos, yo voy a la iglesia todos los miércoles y todo eso, primero estoy yo. Pero en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de estar ahí y no ver las respuestas inmediatas de Dios, ahí es donde Dios está probando nuestra fe. Porque ahí es donde tenemos que decir, a pesar de, yo sé que mi Redentor vive. Amén. ¿Cuántos saben que nuestro Redentor vive? Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la confianza en Dios no depende de nuestras circunstancias, ni de nuestros problemas, ni de lo que estemos batallando. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro caminó por encima del agua mientras que tuvo su mirada en Jesús. Mientras que su mirada estuvo fija delante del Salvador, él pudo caminar sobre las aguas. Pero ¿qué sucedió cuando quitó la mirada de Dios y se enfocó en la tormenta? Cuando se enfocó en los vientos, cuando se enfocó en la lluvia, cuando se enfocó en las olas. Ahí dejó de confiar en Dios. ¿Y qué sucedió? Se hundió. A veces cuando permitimos que los problemas y las cosas de la vida nos quiten la mirada de Dios, ahí es donde nos hundimos. Ahí es donde empezamos a echar para atrás. Ahí es donde empezamos a perder la fe en Dios. Porque ¿qué es lo que es la fe? La certeza de lo que no se ve y la convicción, ¿verdad?
Entonces tenemos que saber que Dios tiene el control de todo. Tenemos que saber que Dios está ahí, aunque no veamos su mano en ese momento. Y mantener siempre el enfoque en Dios. Cuando dejamos de enfocarnos en Dios, cuando dejamos de poner nuestra confianza en Él, cuando ponemos la confianza en lo que nosotros queremos hacer, en nuestro yo, más que en Dios. Porque eso no sucede. Tengo este problema y en vez de ir a Dios, lo primero que hace es no voy a coger más horas en el trabajo, voy a hacer más horas para salir de este problema. Pero se nos olvida decir, Señor, yo tengo este problema, pon tu mano y ayúdame a resolver este problema. Y ahí es cuando Dios obra, Dios nos bendice. A lo mejor no nos quita el problema, pero nos da un mejor trabajo, nos da un aumento de salario y nos saca de ese problema. A veces cuando vemos las puertas cerrándose, ahí es cuando más dudamos. En vez de decir, Señor, gracias porque cerraste esta puerta, gracias porque hiciste esto, porque eso me ayuda a enfocarme, a seguir, a poner mi confianza en ti, de que no soy yo por mis propias fuerzas, eres tú el que abre los caminos, el que llenas, el que vas delante de mí como poderoso gigante. Pero tenemos que saber que nuestra confianza tiene que estar en Dios en todo momento, que Él nunca pierde el control, Él siempre está en control, que sus tiempos son perfectos sobre todas las cosas, y saber a quién nosotros le hemos creído. Nosotros no le creemos a cualquier Dios, nosotros no le creemos a un muñeco de yeso, nosotros le creemos a Jehová de los ejércitos. ¿Quién sabe que el Señor es Jehová de los ejércitos? Amén. ¿Cuántas peleas ha perdido Jehová de los ejércitos? Ninguna. Entonces, tu problema no es más grande que al Dios que uno le cree. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos saben de que Dios trabaja en silencio? Porque Dios obra en silencio. Amén. Hay ocasiones que pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Cuando estamos atravesando por las situaciones y decimos, Señor, me has abandonado. Y eso no lo decimos solamente nosotros. Los profetas en la Biblia también decían, Señor, Señor, me has abandonado. Cristo en la cruz del Calvario dijo, Padre, me has abandonado. Porque eso es una parte de nosotros los humanos. En medio de nuestra desesperación, lo primero que nos sale de la boca es, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios nunca nos abandona. Esa es la palabra de Dios, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Él te recogerá. Amén. Entonces Dios siempre está ahí. Nosotros somos los que lo abandonamos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay ocasiones que Dios permite esas dificultades para hacernos crecer y para llevarnos al propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y eso lo vemos claramente en la historia de José. Amén. ¿Qué sucedió con José? Fue vendido por sus propios hermanos. Imagínense en eso, qué duro que tu propia sangre, tus propios hermanos te vendan como un esclavo. A veces que leemos la Biblia y se nos olvidan que esos personajes, esos profetas de Dios, esos hombres grandes de Dios, eran personas de carne y hueso, igualitos que nosotros, con nuestros mismos miedos, con nuestros mismos temores, con nuestros mismos anhelos, con nuestros mismos sueños. Amén. Amén. Y no solo lo venden los hermanos, lo acusan injustamente, lo meten preso. Y las cárceles en aquel tiempo no eran como las cárceles de hoy en día, que ahí tienen su comida, tienen su televisora, pueden hacer ejercicio. No, eran pésimas. Incluso aquellos que prometieron, que estuvieron con el preso, que prometieron ayudarle, se olvidaron de él cuando resolvieron su problema. Amén. Pero todo estaba en el propósito de Dios, amén, para llevarlo a donde Dios tenía que llevarle. Porque ¿quién llegó a ser José en Egipto? El segundo después del faraón.
Nadie en todo Egipto tenía más poder que él, salvo que el faraón. Entonces Dios lo tomó de abajo y lo levantó a un lugar de honor. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos saca del hueco, nos saca de lo más bajo y nos lleva al lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Amén. Pero para llevarnos a ese lugar tenemos que pasar por el proceso. Amén. Por eso la palabra de Dios nos enseña que a lo vil y lo menospreciado vino Dios a salvar. Aleluya. Pero el oro hay que pulirlo y hay que meterlo en el horno para quitar todas las impurezas. Y todos los procesos que nosotros pasamos en la vida es Dios limpiando nuestras impurezas para que aprendamos a confiar en Dios. Y a veces pensamos que nos estamos atrasando. Amén. Cuando todas las puertas se nos cierran y queremos avanzar y no estamos donde nosotros queremos estar y no tenemos lo que nosotros queremos estar, lo vemos como un retraso. Pero se nos olvida que en ese retraso Dios está trabajando en nosotros. ¿Para qué? Porque a veces no estamos listos para las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y Dios tiene que detener su mano para pulirnos, para hacernos crecer, para poder ser agradecidos con esas bendiciones. Porque ¿qué pasa cuando tenemos las cosas fáciles? Se nos olvida estar agradecidos a Dios. Se nos olvida agradecerle a Dios y se nos olvida Romanos 8:28 que nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. No es lo bueno solamente, es todas las cosas. Entonces hay que aprender a decirle al Señor, no, ¿por qué estoy pasando por esto, Señor? Es decirle, Señor, ¿para qué estoy pasando por esto? Señor, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Dónde es que tú me quieres llevar? ¿Por qué tú estás permitiendo que pase esto en mi vida? Porque la palabra también nos enseña que no se nos cae un solo cabello en nuestras cabezas sin que Dios nos lo permita. Amén. Y siempre saber, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. No solamente algunas, no solamente otras. A veces Dios permite situaciones para que nuestra fe y nuestra confianza en Él crezca. Amén. Porque si no, no crecemos. Nos quedamos estancados ahí. Y seguimos siendo los mismos, los que llegamos a la iglesia, nos sentamos en un banco, decimos amén, gloria a Dios, nos vamos por esa puerta para afuera. ¿Y quiénes somos en la puerta para afuera? ¿Somos los mismos que nos sentamos aquí adentro o somos diferentes? Entonces Dios permite esas situaciones para eso mismo, para enseñarnos a confiar en Él, para enseñarnos quién tiene el control de todo, para enseñarnos que debemos de amarle y buscarle de corazón. Amén. Ahí está la diferencia. A veces lo buscamos y decimos que le amamos de la boca para afuera porque no hemos pasado por un proceso donde tenemos que aguantarnos bien fuerte del Señor y decir, Señor, yo estoy aquí, ¿dónde tú estás? Ayúdame. Y ahí es donde nuestra fe empieza a crecer. Cuando nos agarramos bien fuerte del Señor y empezamos a ver su mano obrando en nuestras vidas y entendemos de que no somos nosotros mismos, no es nuestra fuerza la que logramos las cosas, es Él mediante su fuerza. Amén. Amén. Y hay una cosa que a veces nos confundimos, que pensamos que la confianza en Dios, que seguir a Dios, estamos exentos de pasar por tormentas, que estamos exentos de pasar por situaciones. Y no es así. Dios no nos promete que no vamos a pasar por dificultades, no nos promete que no vamos a tener tribulaciones. ¿Qué nos promete Dios? Que Él va a estar ahí con nosotros. Que en medio de esa tormenta, en medio de esa situación, Dios va a estar ahí con nosotros. Que nos va a tomar de sus manos, que nos va a dar esa paz que sobreabunda todo entendimiento. Porque cuando estamos en medio de la tormenta y tenemos esa paz que nadie entiende, el mundo no la entiende. El mundo a veces te dice, yo no sé cómo tú puedes estar tan calmado viviendo esta situación. Y no es que no tengas sentimientos, no es que no lo sufras, es que la paz que Dios te da sabiendo que estás confiado en Él y que Él te va a dar la salida y que Él va a obrar y que Él pelea a favor tuyo, te da esa paz que es difícil explicarla.
Es difícil que el hombre la entienda. Y es triste los que están allá afuera que no tienen esa esperanza. Pues a veces tú ves esas personas que se suicidan, que se matan por una cosa insignificante. Cuando cayó la bolsa de valores en el 2007, ¿cuántos millonarios no se tiraron? Se mataron. Y uno dice, pero ¿por qué se mataron? Si hubieran podido seguir y hubieran hecho y hubieran esto. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque no tenían a Dios, porque su esperanza estaba puesta en lo material, su esperanza no estaba puesta en el Dios vivo, estaba puesta en el dinero que tenían y perdieron. Y esa desesperación fue la que lo llevaron allá. Por eso es que la paz de Dios significa que Dios está en medio de la tormenta con nosotros. Eso lo vemos también en la Biblia cuando Jesús estaba en la barca y los discípulos estaban desesperados. Sin embargo, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Porque él sabía que en medio de esa tormenta nada le iba a tocar. Amén. Por eso en medio de la tormenta tenemos que estar confiados de que el Dios, el creador de todo, está en control de nosotros. Amén. ¿Y qué es lo que nos lleva a la confianza en Dios? La ansiedad disminuye, ¿verdad? Nos volvemos menos ansiosos. No notemos tanto estrés, como esa es la palabra favorita de aquí del mundo. Tengo un estrés que me está matando. Pero cuando estamos con Dios, ese estrés se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque sabemos que Él nos va a dar la salida. Amén. Y ahí es cuando nuestra fe empieza a crecer. Porque esa confianza y esa paz que Dios nos da, ahí nuestra fe va creciendo cada día más. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero la confianza requiere rendirnos a Dios completamente. ¿Cuántos se rinden a Dios completamente cuando están atravesando por una tormenta? Amén. Se rinden. O dicen, bueno, me rindo hasta aquí, pero hasta aquí no. Hago esto, pero bueno, Señor, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar un empujoncito. Porque a veces nos cuesta trabajo dejar el yo afuera. Porque todos nosotros somos orgullosos por naturaleza. Y pensamos que todo lo podemos solo. Y nos cuesta aceptar ayuda, nos cuesta rendirnos a Dios. Nos cuesta bajar la cabeza y decir, Señor, toma tú el control porque yo no puedo. Ese rendimiento total a Dios en medio del problema nos cuesta trabajo al Señor. Y no quiere decir que no creamos en Dios. Y no quiere decir que no le creamos a Dios. Es nuestra naturaleza humana la que nos hace dudar a veces. Pero cuando aprendemos a verdaderamente rendirnos a Dios y dejárselo todo a Él, ahí es cuando las cosas cambian. Ahí es cuando Dios empieza a orar. Y cuando ves que todo va cayendo como en un eje y todas las piezas van engranando perfectamente. Y cuando sales de esa tormenta, tú dices, wow, ¿y por qué yo estaba estresado? ¿Y por qué yo estaba preocupado? Y ahí es cuando aprendemos a que en medio de cualquier situación es rendirnos completamente a Dios. Y saber que Él tiene el control de todo, que sus tiempos son perfectos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Pero sobre todas las cosas tenemos que recordar quién está en el trono. Dios. No los escuché. ¿Quién está sentado en el trono? Dios. ¿Quién es el Todopoderoso? Dios. Amén. Entonces hay que decirle al problema, yo tengo un Dios que camina delante de mí como poderoso gigante, que está sentado en el trono, que toda rodilla ha de doblarse delante del gran yo soy. Amén. Amén. Por lo tanto, este problemita no me puede derrumbar. Gloria a Dios. Que Dios nunca nos abandona. ¿Cuántos saben que Dios nunca nos abandona? Amén.
Aleluya. Nosotros somos los infieles, amén, como decía el pastor cuando abrió el culto. Nosotros somos infieles de naturaleza. Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Mas Él nunca nos abandona a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Tener la confianza de que Dios está trabajando aunque no veamos los resultados. Amén. ¿Cuántos años se pasó Noé construyendo el arca? Pastor, ¿cuántos años fueron? 120. 120 años, ¿verdad? Sin embargo, Noé dudó en ningún momento, ¿verdad? Noé sabía que Dios estaba trabajando. Simplemente se rindió a la voluntad de Dios y hizo lo que Dios le había mandado hacer. ¿Cuántos años se pasó el pueblo de Dios en el desierto, esperando la entrada a la tierra prometida? 40 años, ¿verdad? ¿Y por qué no entraron antes? Por la desobediencia, por no rendirse ante Dios, por ser infieles. Porque a pesar de ver el poder de Dios, pero yo les digo una cosa, hermanos, a mí me hubiera encantado haber estado ahí y ver el mar rojo dividirse en dos, amén. Amén. Y ver la columna de fuego por el día y la columna de nube. Al revés, la columna de nube por el día y la columna de fuego por la noche. Ellos vieron el poder de Dios manifestarse de una manera increíble. Sin embargo, por la dureza de sus corazones, por no dejar el yo al lado, por no rendirse ante el poder de Dios, su bendición fue retrasada. No es que Dios no sea Dios, simplemente no estaban preparados para recibir la bendición antes de tiempo. Porque entonces, ¿qué iba a pasar? Le iban a quitar la gloria a Dios. No iban a decir, obtuve esto por la gracia, por el amor de Dios. No, obtuve esto porque yo soy el mejor. Y ahí nuestro ego empieza a crecer. Amén. Amén. Pero Dios es fiel para cumplir cada una de sus promesas en nuestras vidas. Pero ahí es donde tenemos que tener fe y saber que Dios va a cumplir su promesa. Que lo que Dios me dijo hoy, Él lo va a cumplir. ¿Cuándo? No lo sé. Pero yo sé que lo va a cumplir. Amén. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces Dios lo que dice, lo va a hacer. Amén. Y si no sucede, Dios no lo dijo. Amén. Es tan simple como eso. Si lo que te dijeron que Dios te prometió no sucede, eso no vino de parte de Dios. Amén. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios y aprendérnoslas para saber cuándo es la voz de Dios hablándonos Amén. y cuándo no es la voz de Dios. Por eso no podemos permitir que el problema sea más grande que tu fe. Ningún problema, ninguna situación puede ser más grande que nuestra fe en Dios. Amén. Amén. Porque la confianza en Dios no se basa en cómo nosotros esperamos que el problema se va a solucionar. Es sabiendo que Dios lo va a hacer. Yo en muchas ocasiones le he dicho, Señor, yo no sé cómo tú vas a solucionar esto. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Yo no sé qué tiempo voy a esperar. Pero yo sé que va a suceder. Yo sé, aunque antes que cierre mis ojos en este mundo y aunque te vea cara a cara, tú vas a solucionarlo. Tú vas a dar respuesta, tú vas a hacer la obra. ¿Cuándo? No sé. En tu tiempo perfecto será. Pero yo sé que tú lo vas a hacer. Y a veces el enemigo te habla y te dice, ¿hasta cuándo vas a seguir orando por eso? ¿No ves que Dios no te va a responder? Porque te lo dice. Pero mentiroso. Cuando ese pensamiento vengan a sus mentes, dile, no, diablo mentiroso. Dios sí me va a responder. Amén. Dios sí va a obrar. Y tengo la certeza de que Dios va a obrar aunque no esté en este mundo.
aunque ya yo no esté, aunque ya mis huesos y mis carnes sean polvo, Dios va a responder. Amén. Porque Dios le prometió al pueblo ser libre. Y fueron 400 años que estuvieron esclavizados en Egipto. Pero Dios cumplió su promesa. Amén. Amén. Dios nos prometió un Mesías. Y fueron 400 años de silencio total, donde Dios no le habló al pueblo. Pero Dios cumplió su promesa. Amén. Nos dio el Mesías. Nos dio el Salvador del mundo. Y gracias a ese Salvador y que Dios cumplió esa promesa, nosotros hoy por hoy somos coherederos de la gracia de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Por eso, hermanos, nuestra confianza tiene siempre que estar en las manos de Dios y saber que Él tiene el control de todas las cosas a su tiempo perfecto. No es el tiempo de nosotros, no es cuando nosotros queramos, no es ya. Y nosotros todos tenemos la culpa de que queremos las cosas ahora. Eso lo vemos desde que somos niños. Yo quiero el caramelo ahora. Yo quiero el helado ahora. Yo no quiero esperar a llegar a la casa, yo lo quiero ahora. Y nos forman una gritería en la parte de atrás del carro que decimos, Señor, te lo llevas o te lo mando porque lo voy a tirar el carro para abajo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no le damos el caramelo en ese momento? ¿Por qué no le damos el helado en ese momento? No es porque no amemos a nuestros hijos, sino porque el tiempo de dárselo no es en ese momento. ¿Por qué? Porque vamos a ir a un lugar y si le damos el helado en ese momento se van a embarrar todos, ¿verdad? Se van a aparecer un niñito de tercer mundo. Como le digo yo a las mías a veces, Lía, pareces una niña de tercer mundo, vete a bañar. Pero sabemos que no es lo mejor para ellos en ese momento. A veces Dios retiene, darnos la respuesta porque no es para nosotros lo mejor en ese momento. Porque todavía tenemos que crecer un poquito más. Todavía tenemos que aprender a rendirnos ante su poder. Todavía tenemos que aprender a que no es en nuestro tiempo, es en el tiempo perfecto de Dios. Que la respuesta va a llegar cuando tiene que llegar, no cuando nosotros queremos. Por eso nuestra confianza y nuestra fe tiene que estar puesta en aquel que nos ha redimido, en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, en aquel que camina delante de nosotros como poderoso gigante. Tenemos que decir, como decía David, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así que aunque tenga una enfermedad, aunque esté en un hospital, no puede haber temor en mí. Porque yo sé que Dios está ahí conmigo. Aunque esté pasando por una situación difícil, no debo de temer, porque Dios está conmigo. Y en qué mejor en manos vamos a estar que en la de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y para concluir este mensaje de hoy, vayamos a Isaías 41:10. Aleluya. Aleluya. Quiero que se pongan de pie y vamos a leer este versículo juntos, todos juntos. Aleluya. Y dice así: no temas. Aleluya. Repítanlo, no temas. Porque yo Estoy contigo. no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Amén. ¿Quién está con nosotros siempre? Nuestro Dios, aleluya. Amén. ¿Quién nos sustenta? Nuestro Dios. Entonces, ¿tenemos que temer a la situación? ¿Tenemos que temerle al problema? No. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor.
Te damos las gracias, Padre amado, porque tú caminas con cada uno de nosotros cada día, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de toda situación, de todo problema, Señor. Tú estás obrando, Señor, y aunque yo no pueda ver los resultados inmediatos, Señor, aunque yo esté desesperado, yo sé, Señor, y yo me rindo delante de ti en tu poder, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, Señor, porque tú caminas delante de mí como poderoso guerrero, Señor, porque tú eres Jehová de los ejércitos, que no conoce una derrota, Señor, porque tú, Señor, eres todo para mí, Señor. Tú eres el que me levanta cada día, Señor, el que me da la fuerza para seguir adelante, Señor. Y en esta hora, Padre amado, yo pongo todos mis problemas, Señor. Todas las cosas por las que yo estoy pasando, Señor, que tú conoces, Señor. Todas esas cosas yo las pongo en tus manos, Señor. Que seas tú, Padre amado, obrando en cada una de ellas, Señor. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, Señor, pero yo sé que tú le vas a dar la solución. Yo sé, Padre amado, y reconozco, Señor, que tú eres, Señor, el que vas a cumplir tus promesas, Señor, el que vas a caminar delante de mí, Señor, que aunque pase por las aguas no me ahogará, Señor, aunque pase por el fuego no me quemaré, ni la llama arderá en mí, Señor. Aleluya.